La frase de "eso es bíblico" o "eso está en la Torá" o "eso se encuentra en el Tanaj", normalmente en tiempos modernos se ha vuelto completamente peligrosa. Se ha vuelto intelectual y moralmente absurda en ocasiones, en el instante exacto en que la gente deja de preguntarse qué género textual y literario estoy leyendo. Porque el Tanaj no es un bloque homogéneo de mandamientos, es un universo literario y teológico con registros distintos que hacen cosas distintas. Si yo tomo una narrativa como si fuera una ley, convertiré el comportamiento de un personaje en una obligación universal, y esto es tergiversación del Tanaj. Si tomo una poesía como si fuera un código jurídico, convertiré metáforas en prohibiciones, y esto es también una aberración de la realidad. Si tomo sabiduría como si fuera un mandato, convertiré proverbios en estatutos. Si tomo profecía como si fuera legislación, convertiré reprensión histórica en sistema penal. Y si tomo ley como si fuera simple consejo moral, diluiré lo normativo en sentimentalismos. La diferencia entre ley, narración, poesía, sabiduría y profecía no es un capricho académico, queridos alumnos. Es la base mínima para poder leer el Tanaj con honestidad y verdad. El propósito de este curso, donde estamos utilizando solamente el Tanaj, depende de esa honestidad y verdad. Porque la mayor parte de las obligaciones y prohibiciones que circulan entre no judíos dentro de sectas como el mesianismo o dentro de religiones como el catolicismo, el cristianismo y otras que se predican como bíblicas nacen de errores de género. Se cita un pasuk fuera de su registro y se le atribuye una fuerza normativa que el texto no está ejerciendo. Por eso este tema no es simplemente una metodología aburrida, es una herramienta de desmontaje. Aprender a identificar cuándo el Tanaj está mandando, cuándo está contando, cuándo está cantando, cuándo está enseñando patrones y cuándo está acusando y anunciando consecuencias. Cuando hablamos de ley en el Tanaj, hablamos del registro donde el texto está normando. Está diciendo harás o no harás, o está construyendo una casuística de si pasa X situación, entonces sucederá Y situación. O está también delimitando lo permitido y lo prohibido con un lenguaje de obligación. La ley en el Tanaj suele estar anclada en nuestra bendita Torá, especialmente en secciones legislativas reconocibles, y su lenguaje se caracteriza por la segunda persona, que en hebreo es atá, que significa tú, o atem, que significa ustedes, y por fórmulas de orden. Aquí el texto no busca principalmente conmover, sino que está buscando ordenar. No porque sea frío, sino porque su propósito es producir una estructura verificable. La ley define bordes: quién, qué, cuándo y cómo. Por eso, cuando alguien afirma que la Biblia prohíbe X cosa, el primer examen tanají que ustedes deben hacer es preguntarse: ¿está eso en registro de ley? ¿Aparece como prohibición o mandato explícito o casuístico, o es otra cosa inventada o sacada de la manga de la persona que lo está diciendo? Si no es ley, no es correcto presentarlo como un mandamiento en el mismo sentido. Puede ser moralmente instructivo, claro que sí, pero no es lo mismo que un mandato. La ley tiene dientes textuales, imperativos, prohibiciones, sanciones y cláusulas, y además suele tener un destinatario anclado: Israel en el marco del Brit, del pacto, o, por ejemplo, un individuo en una misión o un grupo específico. El alumno o el lector que no sabe distinguir esto convierte al Tanaj en un saco de frases y pierde el mapa, el rumbo y la orientación correcta. La narración, en cambio, es el registro donde el Tanaj relata.
Describe hechos, describe decisiones, conflictos, trayectorias de personajes, crisis de los pueblos, ascensos y caídas. La narración tiene un poder pedagógico enorme, pero su pedagogía no es la de la ley, es la de la historia como espejo y advertencia. En el Sefer Bereshit, por ejemplo, la mayor parte es narración. Se nos cuenta vidas con grandeza y con sombras, y el texto no siempre inserta un "por tanto harás esto o aquello" como un comentario. El lector debe aprender observando consecuencias, observando patrones y tensiones. Pero precisamente por eso, la narración es el terreno más fácil para la mala fe religiosa y la manipulación. Se toma un episodio y entonces se le convierte en una prescripción. Por ejemplo, como Abraham Avinu hizo X cosa, entonces todos deberían hacer Y situación. Como Jacob dijo esto, entonces eso es una norma que todos deben hacer. Como tal rey actuó así, entonces esto es moral y yo debo hacerlo. Esas son puras patrañas. Eso es un error de género. La narración puede incluir mandatos dentro de ella, pero están relacionados hacia un personaje específico, un personaje que puede recibir ese mandato. La narración misma no es automáticamente una ley para el lector, y esto muchos líderes religiosos lo malinterpretan. En términos de este curso, muchísimas prohibiciones bíblicas populares vienen de relatos, no de una legislación. Por ejemplo, alguien ve una historia donde ocurre un castigo y entonces asume que el texto está estableciendo un pecado universal con pena de castigo, cuando a veces lo que hace el texto es narrar un juicio en un contexto específico particular o mostrar el colapso de un personaje por una cadena de decisiones que tomó mal. No está promulgando un estatuto universal. La narración enseña, pero enseña por complejidad, y si uno la aplasta en un mandamiento inventado y sacado de la manga, la estará destruyendo. Por otro lado, la poesía en el Tanaj, ubicada principalmente en el Sefer Tehilim, gran parte también en Yov, en Shir HaShirim, muchas secciones proféticas y narrativas con cánticos, es el registro donde el texto canta, suplica, exalta, lamenta, celebra, maldice en lenguaje figurado y construye imágenes. La poesía es intensamente verdadera, pero su verdad no es la de la cláusula legal. En poesía el lenguaje es elástico, usa metáforas, Hashem es mi roca, hipérboles, mis lágrimas son mi pan, paralelismos, imágenes de guerra, de tormenta, de cosmos. Si uno toma la poesía como una ley, cometemos violencia interpretativa. Por ejemplo, en los Tehilim podemos decir odio a mis enemigos en un registro emocional líricamente cargado. Eso no es automáticamente un mandamiento universal que nos invita a odiar a quien nos cae mal. Es una expresión de un yo lírico que está en conflicto, a veces en persecución, a veces en guerra. La poesía también puede hablar de romper dientes o aplastar enemigos en imágenes, pero no por eso vamos a ir a romperle los dientes a quien nos desagrada, o vamos a ir a aplastarle la cabeza a aquellos que se han declarado como enemigos en nuestra vida. Si alguien o un grupo de personas convierten eso en una obligación moral literal, no están leyendo el Tanaj, están fabricando extremismo y fanatismo estúpido. En este curso, esta distinción es crucial porque muchos eslogans morales o religiosos se toman de Tehilim o de poemas proféticos y se presentan como una ley bíblica, lo cual es un error fatal. Pero la poesía, incluso cuando contiene imperativos de alabad, cantad, está en función litúrgica o en función emocional, que no necesariamente se encuentra en función de código legal. Esto casi nunca sucede. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Aprender y saber identificar poesía,
de ley. ¿Por qué? Identificar poesía es aprender a reconocer cuando el texto está formando el corazón por medio del canto, no regulando tribunales por medio de artículos. El siguiente punto es la sabiduría, ubicada por lo regular en Mishlei, en Kohelet y también en partes de Job. Es el registro donde el Tanaj observa patrones de vida, destila experiencia y formula máximas. Mejor esto que aquello, el perezoso, el justo, el malvado. La sabiduría habla con generalizaciones deliberadas, no está prometiendo una mecánica universal sin excepciones, está describiendo tendencias. Por eso la sabiduría es uno de los lugares más mal usados por lectores mentirosos que buscan mandamientos donde no los hay. Un proverbio no es un estatuto, queridos alumnos. Un proverbio dice: así suelen ser las cosas o así conviene vivir. No necesariamente esto es ley de pacto con sanción. Si Mishlei dice responde al necio y luego no respondas al necio en versos cercanos, está enseñando discernimiento situacional, no una contradicción legal. La sabiduría nos entrena nuestro juicio. La ley entrena obediencia normativa. Confundirlas produce o literalismo ridículo o cinismo. Mishlei se contradice, entonces nada importa, dicen muchos. Esto no es así. Mishlei está entrenando al lector a pensar y a calibrar. Para este curso, esto desmonta muchas obligaciones bíblicas populares que nacen de proverbios convertidos en reglas absolutas absurdas. La sabiduría es una guianza, no necesariamente una legislación, y su fuerza está en formar carácter, no en dictar penas. Por otro lado, la profecía, conocida como los Nevi'im, es el registro donde el Tanaj interviene, acusa, reprende, llama al retorno, a la teshuvá, anuncia juicios, consuela y revela perspectiva divina sobre la historia. La profecía, en su núcleo, no es un manual de mandamientos nuevos y añadidos. Es una voz que aplica el pacto a una generación específica, que denuncia traición específica, que recuerda exigencias en un momento de la historia y que interpreta eventos que sucedieron a lo largo del tiempo en contextos particulares. La profecía puede contener imperativos como por ejemplo, vuelvan, busquen justicia, pero su función principal no es construir un código legal, es confrontar a un pueblo, a veces Israel, a veces a el reinado de Yehudá, a veces a naciones específicas de aquellos años, con su corrupción y anunciar consecuencias históricas teológicas. Muchísimas frases citadas como mandamientos bíblicos universales también vienen desafortunadamente, lamentablemente, de los profetas. Deja de hacer el mal, aprende a hacer el bien, que fluya la justicia, etcétera, etcétera. ¿Son verdades poderosas? Claro que sí, pero el método del curso nos exige preguntar: ¿a quién habla el profeta y en qué contexto? ¿Está legislando para todas las naciones o está denunciando a Israel por romper el Brit Sinaí, el pacto en el Sinaí? A menudo el profeta está hablando a ustedes, que en este punto no son las naciones, son Israel dentro de su pacto, con un trasfondo de la Torá. El profeta no está inaugurando un nuevo sistema religioso, está llamando a volver, pero a Israel, volver Israel en teshuvá a Hashem. Por lo tanto, presentar la profecía como una ley bíblica universal sin el marco del pacto específico es un error de género y de destinatario. Y sin embargo, aquí hay una sutileza que debemos tomar en cuenta. La profecía a veces se dirige explícitamente a las naciones. Por ejemplo, hay oráculos contra Moab, contra Edom, contra Mitzraim, contra Shur y contra Babel. Allí la voz profética muestra que el Tanaj también concibe un orden moral para las naciones, pero otra vez lo vuelvo a mencionar, no necesariamente como código legal universal. En forma
de estatutos o leyes y ordenanzas, sino como un juicio sobre conducta histórica. Se habla contra la violencia, contra la soberbia, la arrogancia y la opresión, de lo cual, como ya vimos en clases pasadas, podemos tomar la parte ética y moral y aplicarla a sus vidas, todos los que no son judíos, pero no puede ser tomado como una ley universal. ¿Por qué? Porque la profecía opera con categorías morales y con juicio, que no siempre es un artículo legal. Confundir eso con mandamientos va a producir fundamentalismo o simplificación. Saberlo distinguir va a producir una lectura y aprendizaje serios. Lo revolucionario, y aquí está el filo del curso con el que vamos a manejar todas las clases, es que estos 5 registros pueden contener un lenguaje normativo en apariencia, pero con funciones completamente distintas. Un imperativo en poesía significa que está cantando, no equivale a un imperativo legal de no harás. Un sí entonces en profecía es si no vuelven vendrá el juicio, por ejemplo, no equivale a un sí entonces casuístico de si tu buey sale y destruye tal cosa debes restituir. Un no en narrativa, no temas, por ejemplo, puede ser una exhortación pastoral, no legislación penal. Un maldito sea en poesía puede ser una expresión de juicio lírico, no un sistema judicial para maldecir a los demás. Por eso, ustedes que están aprendiendo deben afinar su oído para oír no solo las palabras, sino el registro en el que se están diciendo. Y este oído se entrena con señales internas del texto, ubicación del pasaje, Torá legislativa, contra relato, contra himno, contra proverbio, contra discurso profético. Forma verbal, imperativo normativo, contra deseo, contra un lamento. Presencia o ausencia de sanción, presencia de destinatarios explícitos como atem, que significa ustedes, o función retórica. Está regulando, está narrando, está cantando, está destilando o denunciando. Este entrenamiento va a producir una disciplina que es casi espiritual. Va a obligar a renunciar al uso del Tanaj como un arsenal de citas y los va a obligar a tratarlo como un cuerpo con órganos y cada órgano hace su trabajo. Si lo confunden, el cuerpo se muere en sus propias manos. En conclusión, quiero transmitirles una sacudida útil para ustedes como alumnos. Leer el Tanaj sin distinguir géneros es como exigirle a nuestro corazón que vea. Es como exigirle a nuestros ojos que caminen. Y es como exigirle a nuestros pies que canten. Todo, claro, es parte del cuerpo, sí, pero no todo cumple la misma función. La ley te da huesos, la narración te da memoria, la poesía te da respiración, la sabiduría te da juicio y la profecía te da conciencia histórica y temblor moral. Cuando tú como líder, tú como alumno, lo confundes todo, conviertes el Tanaj en un monstruo incoherente, en un pretexto para endulzar tus oídos, en un pretexto para tus ideas erróneas. Cuando aprendes a distinguir el Tanaj, se va a volver lo que siempre fue, una arquitectura viva donde cada registro aporta un tipo distinto de verdad. Y esa verdad, cuando se respeta, produce algo raro pero limpio. Te quita la arrogancia de decir, esto es bíblico, como quien cierra una discusión y entonces te obliga a decir, muéstrame dónde, muéstrame quién habla, a quién y en qué registro. Ese hábito es más que un método, es humildad intelectual ante la práctica de la palabra escrita. Y en un mundo saturado de eslogan religiosos y de moralismos de segunda mano, esa humildad es una forma de justicia. Justicia para el texto, justicia para las palabras de Hashem, justicia para las naciones, justicia para lo que le corresponde exclusivamente a Israel, justicia para la verdad. Porque al final,
El Tanaj no necesita que lo usemos como una arma, necesita que lo aprendamos a leer como lo que es. Y cuando lo leemos así, el texto deja de servir a nuestras certezas y comienza a enseñarnos algo mucho más exigente: cómo pensar con precisión delante del cielo, delante de Hashem, que nos está viendo en todo momento.